televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Días, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y tendremos hoy como invitado al licenciado Luis Montero. Luis Montero es de la casa, él tiene su programa aquí llamado National Project, y para mí es un honor que él se encuentre aquí compartiendo conmigo en este espacio de una hora. Trataremos un tema de mucha actualidad, que son las revoluciones industriales y también nuestros tiempos, es decir, qué ha pasado con esos cambios que se han dado, con las revoluciones industriales que se han producido en el mundo, y también cuáles son sus efectos en el presente. Y otros temas también que vamos a tratar de abordar son la posmodernidad, el neoliberalismo, temas de actualidad, Montero, para que la audiencia por lo menos tenga un aval de lo que es la situación en que se vive el mundo, porque la situación mundial ha cambiado mucho en los últimos años, y es bueno que en este programa, donde hablamos de ciencia, tecnología y sociedad, se enfoque lo que son esos cambios trascendentales que ha modificado toda la forma de vida, toda la accionar del pueblo y de la gente, tanto común como intelectual, como profesional. Es decir, todas las áreas del saber se han ido modificando, todo lo que es la producción, tanto de conocimiento como industrial de bienes y servicios. En ese sentido tenemos hoy a Luis Montero, quien es un invitado especial, se lo dije hace un rato, usted es un invitado especial para mí, porque representa aquí lo que es la voz del programa National Project, donde usted hace también, igual que Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, un aporte a la sociedad dominicana, enfocando temas de mucha actualidad y de trascendencia y de educación. Bienvenido, sí, Luis Montero. Gracias, Cabrera, muchas gracias. Para quien les habla es significativa la invitación formal que usted me realiza, es reflejo de que hay una señal de solidaridad, de amistad sincera, y con mucho más razón una persona como usted que enfoca los temas globales, los temas de interés nacional, que de una u otra forma contribuyen o ayudan a lo que es el desarrollo de la República Dominicana. Sí, aquí tenemos entonces una serie de temas, subtemas, que van a ser abordados, y espero que nosotros podamos compartir, como siempre, en armonía y desarrollando todo lo que es el programa que hoy nos ocupa. Cabrera, la gran preocupación que yo tengo sobre la sociedad dominicana y sobre todo nuestros países de América Latina, y es una reflexión que yo hago, los 4 periodos históricos del desarrollo de la humanidad, la sociedad primitiva, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, se abordan y se tratan en estos países. Pero cuando hablamos del desarrollo de los países desarrollados y hablamos de, por ejemplo, de Inglaterra, Holanda, sobre la primera revolución industrial, yo digo, ¿por qué esos países producen esas revoluciones industriales
y nosotros también nos damos esos saltos que hay que dar. Se explica, entre otras cosas, que cuando esos países estaban en la etapa primogénea de desarrollo, nosotros parece que todavía estábamos en la etapa de premaduro, en la etapa prehistórica, parece ser, ¿verdad? Sí, se dan, porque hay que ser objetivo y plantear las cosas claramente. Nosotros, si usted se refiere al caso de América Latina, del Caribe, sí, áreas que fueron y territorios que fueron descubiertos y que colonizados, todos esos territorios y países por potencias europeas, eso creó toda una situación diferente a nivel mundial, porque la situación que se da en Europa es diferente a los países latinoamericanos y caribeños. En este caso, nosotros vivimos una etapa diferente cuando ya en Europa se estaba desarrollando toda una sociedad capitalista. El capitalismo tuvo un auge en Europa con el descubrimiento. Es decir, esa parte de la llegada de los españoles y de los europeos en sentido general, en este caso holandeses, ingleses y franceses, contribuyó a que en esta parte del mundo que vivía una etapa diferente en cuanto a los niveles de desarrollo, se comenzara con una estructura distinta en cuanto a lo que son los manejos de los recursos naturales. La llegada de los europeos a América y al Caribe produjo una extracción masiva de recursos naturales, de minerales que fueron llevados allá a Europa, que permitió el desarrollo en ese momento de lo que era el capitalismo. El capitalismo nosotros no lo conocimos en esa etapa en que ya se estaba vislumbrando en Europa su llegada, porque no hubo un proceso igual. Hubo aquí lo que se podría llamar una arritmia histórica en cuanto a los niveles de desarrollo. El caso, por ejemplo, del feudalismo, nosotros no lo conocimos. Prácticamente se estaba, cuando llegaron los españoles a América y los europeos en sentido general, se estaba en una etapa que era prácticamente primitiva, de la comunidad primitiva, sí, cuando en Europa se estaba llegando ya a los primeros pasos del capitalismo, porque hay una diferencia en cuanto a los niveles de desarrollo, porque nosotros incluso no conocimos en América y el Caribe, no se conoció una etapa que fue el feudalismo, esa etapa feudal. Aquí no hubo señores feudales, aquí no hubo esa nobleza, no hubo tampoco siervo. Es decir, esa etapa que se vivió en Europa y que contribuyó a que se pasara a otro estadio de desarrollo con la burguesía, que fue la que tomó el poder y que logró desarrollar las fuerzas productivas y que fueron las que también propiciaron la llegada de esa revolución industrial que se empezó a desarrollar en el siglo XVIII, pero su base fue creada en los siglos anteriores, en el siglo XVI y XVII. Eso hay que verlo de esa manera, Montero, porque nosotros no teníamos las condiciones materiales adecuadas para tener un desarrollo a nivel de lo que estaba en Europa. Lo que parece ser que nuestros aborígenes, en lugar de quemar o atravesar la etapa del feudalismo, lo que tuvieron fue un sistema de patriarcal en la que no hubo una dependencia directa con el feudalismo, sino nosotros tuvimos adscrito a pequeños dignatarios, a pequeñas glebas, ¿verdad? Parece ser que eso es lo que pasó en nuestro continente y muchos de los países de América Latina, ¿verdad? Aunque ese desarrollo a nivel de esclavitud patriarcal se dio fue en la Española, en esta isla que hoy compartimos con Haití y República Dominicana, porque hay zonas que se dio de manera demasiado intensiva.
que no fue patriarcal. Entonces ese caso se dio en Cuba, en el mismo Haití. Es decir, hay zonas del Caribe y de América donde la explotación fue masiva y fue de manera tan abusiva y tan fuerte que desaparecieron los indígenas. Ya pocos años, duraron 50 y 60 años, el caso dominicano. Correcto, el sistema patriarcal y el sistema esclavista, de manera particular el sistema esclavista, como usted señala, tuvo más intensidad en los países como Cuba. Eso es a mediano, corto, largo plazo lo que provocó o lo que impulsó en Cuba el salto de Cuba hacia el desarrollo, el capitalismo más fuerte que en los países como el nuestro, que vivimos un precapitalismo, ¿verdad? Sí, porque el caso que se da es que hubo una economía de plantaciones. Que esa economía señalaba otro tipo de manera de producir, con más esfuerzo, con más intensidad en cuanto a la explotación del esclavo. Eso se dio en Cuba y en Haití, pero en otros países como aquí, que fracasó, por ejemplo, la industria azucarera, ya para el siglo XVII, que Juan Bosch le llama el siglo de la miseria, ya había desaparecido esa producción azucarera como se tenía establecido. Por ejemplo, aquí habían 2 o 3 ingenios, que no eran ingenios, eran trapiches, mientras que en Haití existían 700 ingenios. Se está hablando para ya finales del siglo XVII y XVIII. Es decir, que había una producción inmensa en esa parte francesa de la isla, debido a que los franceses tenían otros niveles de desarrollo capitalista que no era el que tenía España. España tenía un nivel de desarrollo capitalista muy atrasado. Es decir, ahí se dieron factores internos, como fue la salida que tuvieron los judíos que habían sido expulsados, esos judíos al salir, que eran los grandes comerciantes que habían desarrollado España. Eso provocó también un efecto muy negativo a lo que era la economía española. Entonces España no tenía ese nivel de desarrollo que tenía Francia e Inglaterra, y por eso es que la economía que se iba desarrollando en la parte este de la isla, la española, fue de mayor nivel que la de nosotros. Y ahí es que cuando se produce esa caída de la economía aquí en esta parte de la isla, en la parte que ocupaba lo que luego sería la República Dominicana, esa economía se dio de manera patriarcal, porque no había un producto así como el azúcar, que tenía gran demanda y que tenía un desarrollo y una producción industrial a través de lo que eran los grandes ingenios. Sí. Eso fue lo que se dio. Sí, porque aquí en República Dominicana, de manera particular o en la zona nuestra, no solo en República Dominicana, en el continente latinoamericano, la imposición, la cantidad de horas de trabajo que eran sometidos los aborígenes era demasiado fuerte. Y precisamente la explotación de los aborígenes fue lo que provocó a mediano, corto, largo plazo la desaparición de ellos, y que ellos tuvieran que sustituir a los pobres aborígenes que se dedicaban a plantaciones, se dedicaban a obra artística de la época, fueron sustituidos por esos esclavos africanos que tenían fortaleza, y precisamente, pero hubo una extinción de los aborígenes como fruto del sometimiento a que eran sometidos ellos, y desapareció nuestras clases aborígenes, desaparecieron y fueron sustituidos por esos esclavos africanos, que dicho sea de paso, Cabrera, esos esclavos africanos que estuvieron en Haití recibieron los efectos de Francia, de la influencia francesa, de una oligarquía francesa que estuvo en Haití, y precisamente fue un momento de lucidez y donde hubo un movimiento cultural muy amplio en la zona, en la parte de la isla. Los franceses estuvieron aquí, y precisamente la República Dominicana, y de manera particular ya los dominicanos,
veían con agrado precisamente el avance de los vecinos haitianos, y precisamente eso provocó a largo plazo que cuando los haitianos llegaran aquí a la República Dominicana en 1844, según cálculo, fueron recibidos con aplauso, porque precisamente teníamos la convicción de que el desarrollo y el avance de los haitianos y los franceses, fruto de que los franceses le imprimieron cultura, recibieron la cultura y tenían compañías de teatro en Haití, ese fenómeno provocó que la República Dominicana recibía esa influencia, y cuando nos invadió Haití, nosotros lo recibimos con aplausos, según señalan muchos de los autores nuestros. Sí, la ocupación haitiana fue, Montero, en 1822. Los 22, sí. Y la independencia, la separación de Haití ocurrió en 1844. Es decir, pero que hay que ver claro que en Haití, en esa parte, había un desarrollo tan grande que se consideró Haití como la potencia industrial en el plano del azúcar más grande del Caribe, sobrepasando a Cuba, Puerto Rico y esta parte este de la isla. Es decir, que la ocupación haitiana que se produjo en esa fecha, en 1822, fue resultado también de la ambición que tenían los militares haitianos de ocupar territorio, es decir, tener tierras para producir. Eso fue una de las causas fundamentales que provocó que sea ocupada esta parte de la isla, que tenía grandes extensiones de tierras para ser repartida entre esos jerarcas militares haitianos que ambicionaban también tener grandes producciones para tener una riqueza mayor. Y eso no se podía hacer en Haití porque no había las condiciones ambientales, naturales, que permitiera que ellos se desarrollaran y que tuvieran la capacidad de poseer esos grandes terrenos. Ahora, ¿qué sucede? Que también hay que tomar en cuenta que Haití, esa capa, ese sector que usted dice que era la oligarquía haitiana, es decir, la oligarquía francesa en ese momento, antes de la independencia en 1804, hay que tomar en cuenta que ese sector oligárquico explotaba de manera despiadada a esos esclavos haitianos, y por eso fue que la revolución de 1804, que liberó Haití, lo liberó de Francia, fue una revolución tan sangrienta, tan despiadada, que acabó no solo con la explotación de la mano de obra esclava, sino también eliminó la esclavitud, pero eliminó también a muchos de esa oligarquía productora que había francesa en Haití, porque fue una lucha también a nivel racial y a nivel de lucha de clases. Es decir, la independencia de Haití fue una independencia que se logró a fuego y sangre, y donde ellos destruyeron prácticamente toda la infraestructura económica, las industrias, pero también eliminaron gran parte de la población blanca que representaba lo que eran los franceses, los ricos franceses que tenían grandes inversiones en Haití. Es decir, que nosotros tenemos que ver ese proceso que se dio como un proceso de liberación de Haití, y que luego que se vieron liberados, varios años después, entonces se produjo la ocupación y la invasión hacia la parte oeste de la isla. Pero también hay que tomar en cuenta que ellos, cuando llegaron, tomaron una medida, y la aceptación que tuvieron fue por una medida popular que tomaron, que fue la eliminación de lo que era la esclavitud en la parte oeste. Es decir, que esa fue una medida que fue aceptada y que fue vista con beneplácito por el pueblo dominicano cuando ellos llegaron. Por eso es que tuvimos varios años ellos aquí ocupándonos, hasta que en 1844 se produjo esa separación con el 27 de febrero de 1844, con las acciones de los trinitarios encabezados por Duarte, Sánchez y Mella. Es decir, que fue un proceso que se dio en cuanto a una lucha frontal que tuvo Haití para poder liberarse de lo que era el yugo
francés, y luego entonces, cuando ellos se vieron ya dominando su país, Haití se dividió en dos. Entonces esa división que se dio provocó como resultado que esos gobiernos que eran militares, los que encabezaban los gobiernos de Haití, el gobierno de Haití, trataran de expandir su dominio, y lo lograron a esta parte de la isla. Fue tan sangrienta la revolución haitiana que ellos destruyeron la fuerza productiva, destruyeron los medios de producción, y por vía de consecuencia esos medios de producción, esa fuerza productiva, son las que ellos están necesitando hoy y no la tienen, como consecuencia de que hubo una revolución sangrienta, muy sangrienta, donde eliminaron los grandes blancos. Todo el que tenía el perfil de blanco ellos lo eliminaron, pero también eliminaron y quemaron todas las plantaciones, y eso es lo que ha provocado que Haití, en el siglo que estamos, aún está en un estado de miseria. Esos docenas y docenas de esclavos que emigraron del África sahariana son precisamente grupos seleccionados de distintas tribus, y cada tribu, en honor a la verdad, tiene un código diferente, y precisamente eso es lo que es Haití hoy. Una composición de más de 10, 11 millones de personas, en la que precisamente hay una variedad de grupos humanos que no se comprende porque cada quien tiene un código diferente. Yo tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a una experta, una funcionaria de Haití, donde ella cuestiona duramente la medida que asumió el gobierno dominicano con relación al tema de Haití. Ella dijo que en ningún momento se le debió impedir que el avión en que venía el ministro de Haití aterrizara aquí en la República Dominicana. Esa es la posición de ella. Sin embargo, hay otros haitianos que plantean que fue correcta la posición de República Dominicana y no dejar que ese señor estuviera aquí. Si usted hace una evaluación en varios puntos de Haití, en la zona norte, en la zona sur de Haití, usted se da cuenta que cada quien tiene una opinión diferente con relación a ese criterio, lo que impide que precisamente los haitianos de una u otra forma puedan ponerse de acuerdo. Hubo un presidente de Haití que manifestó que hay dos haitianos que están debatiendo un tema y sale ganancioso el haitiano que mata a los haitianos, porque nunca dos haitianos se pueden poner de acuerdo. Siempre, para que prime la idea, tiene que desaparecer uno de los haitianos. Eso lo dijo un presidente de Haití, lo que quiere decir que la situación es compleja, la situación de Haití, y precisamente hay quienes critican la intervención de la comunidad internacional, pero Haití no tiene una clase gobernante y no tiene forma de cómo ponerse de acuerdo. Entonces lo que Haití hoy es reflejo de ese mismo análisis que usted hizo sobre la historia de Haití, y precisamente la gran revolución antiesclavista en 1502, 1503 de parte de los haitianos, ¿verdad? Sí, pero lo más importante también, ya relacionándolo con el tema de hoy, es que esa situación que se verificó y se ocasionó en Haití, y todos los procesos que se fueron dando también en el Caribe y en toda América Latina, contribuyó todo ese proceso de extracción y explotación de la mano de obra y de las riquezas naturales de los países que conforman esta región, fueron bases fundamentales para crear todo lo que era una situación que favorecía lo que fue después la revolución industrial que se desarrolló en Europa. Es decir, las revoluciones que se fueron dando industriales, que abarcaron desde la época de 1780, que fue la primera revolución industrial, que tuvo como base fundamental a Inglaterra, todo ese cúmulo de riqueza, toda esa explotación que hubo, toda esa carga de opresión sobre los pueblos latinoamericanos y caribeños, también esa extracción de riqueza contribuyó a que se diera esa revolución industrial, que fue un efecto y resultado de los cúmulos y de las grandes
riqueza acumulada en Europa. Ese caso se da y se dio porque Europa tenía toda una infraestructura, tanto económica, social y política, que favorecía esos cambios. En este caso, por ejemplo, Inglaterra se dio porque tenía tanto un régimen que favorecía y que estaba al borde de desencadenar todo lo que era una forma de desarrollo que permitió que Inglaterra fuera quien capitaneara y encabezara todo el proceso de la primera revolución industrial que se conoce y que duró desde 1780 hasta 1850. Es decir, ese siglo XVIII y parte del XIX contribuyó a que en esos países de Europa esa burguesía, porque hay que decirlo claro, ese proceso de la revolución industrial fue el resultado de la burguesía en el poder, esa burguesía que desplazó a los señores feudales y que creó otra clase diferente, que fue el proletariado, es decir, la clase trabajadora, obrera, industrial, porque no se conocía en esas épocas pasadas lo que eran, por ejemplo, la producción con energía de carbón, es decir, la energía que se producía con máquinas de vapor, y que luego que pasó este proceso en la segunda revolución industrial, que duró desde 1870 hasta 1914, que ya entonces nos ubicamos en lo que es ya el inicio del siglo XX, que ahí fue que concluye esa segunda revolución industrial. Ahí se aparecen dos elementos que son fundamentales, que es la electricidad, es decir, el motor de explosión, como le decían, pero también aparece hasta el automóvil, aparecen los medios de transporte, se van modernizando y se van desarrollando de manera muy acelerada. Entonces, esos procesos que se van dando fueron y tuvieron como bases fundamentales lo que era esa explotación que se dio en América y esa acumulación de riqueza que esa burguesía en Europa fue teniendo a partir del descubrimiento de la llegada aquí a América, y también a través de ese surgimiento de una clase social que iba a ser una clase muy revolucionaria y que cambiaría todo el escenario de lo que iba a ser y lo que fue después la Europa que conocemos hoy. Es decir, el capitalismo, para hablar llano y claro, se fue implantando en Europa, y ese capitalismo en ese momento resultó ser revolucionario porque avanzó y desarrolló todas las fuerzas productivas necesarias para que tuviéramos una revolución industrial primero, otra segunda revolución industrial y otra tercera revolución industrial que se originó en el siglo XX, y la cuarta revolución industrial que le estamos viviendo ahora, llamada 4.0, que esa se dio y se está dando todavía en este siglo XXI. Es decir, hubo todo ese proceso, Montero, de desarrollo, y es bueno partir de ese tema sobre la etapa colonial que vivió esta región, este continente, este subcontinente que tenemos nosotros en Latinoamérica y el Caribe, porque eso nos da una idea clara de cómo fue ese proceso, qué se dio y cómo nosotros tuvimos una cuota de sacrificio y de esfuerzo y de aporte a ese desarrollo del capitalismo en todos los renglones, el renglón financiero, industrial, tecnológico, es decir, comercial. Eso fue parte de ese proceso y que desembocó en lo que hoy tenemos como una cuarta revolución industrial que ha desarrollado todo lo que son los aparatos de producción, de transporte, y la ciencia ha tomado otro giro
en cuanto a lo que es también incluso algo muy negativo, que es la guerra, los instrumentos de muerte que son los cohetes, los aviones de guerra y esa forma también de las bombas inteligentes. Es decir, ha habido una parte negativa en cuanto a lo que ha sido el uso militar de esos avances tecnológicos y de esos avances de las revoluciones industriales, y hay otra parte que es bastante positiva, porque la humanidad vive en un momento estelar en cuanto a las tecnologías que manejan con la revolución del conocimiento, porque también estamos en una etapa, una era del conocimiento, y eso hay que resaltarlo, Montero, porque es un aspecto muy importante. Correcto. La revolución industrial jugó un papel muy importante en los países de Europa y se tradujo esa bonanza hacia nuestros países, pero hubo en el seno de la sociedad un gran conflicto, que fue el empuje de la burguesía y el conflicto que primó entre la burguesía y la nobleza francesa. Usted recuerda que en 1789 fue la Revolución Francesa, y precisamente los ideólogos de la Revolución Francesa se embarcaron en ella con el propósito de ofertarle a quienes tenían necesidad de lo que no tenían. Por ejemplo, la Revolución Francesa, para los franceses burgueses que se desarrollaban en el seno de la nobleza, tenían poder fuerte, suma de dinero, tenían poder económico, pero no tenían poder político. Hubo un conflicto general, y en Francia y la burguesía vio la necesidad de que también quería tener poder político, porque tenía dinero, tenía poder económico, y precisamente aprovechó de ese gran fenómeno europeo, ¿verdad? Porque si no es menos cierto que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial juega un papel muy importante, hubo un conflicto en el seno de la misma revolución, el desarrollo industrial, que fue la sustitución de esos artesanos por la sustitución o la implementación de técnicos ya calificados. Entonces, todos esos técnicos y ese sector social que era los no empleados, ¿cómo decir? La mano de obra. La mano de obra, sí, los artesanos. Esos artesanos precisamente fueron sustituidos por esas grandes maquinarias, generando un gran conflicto en el seno de la sociedad que se refleja y se siente en el día de hoy. El conflicto que se da en el capital hoy es reflejo de que los ideólogos de la Revolución Francesa en 1789 le plantearon a los trabajadores que iban a garantizar empleo, le iban precisamente a ayudar al manejo de las nuevas máquinas modernas de la época, pero precisamente involucraron a esos desempleados, a esos trabajadores desempleados, con el propósito de que pudieran combatir a la nobleza, desplazar a la nobleza y tomar el poder político. La burguesía o ese capital toma el poder político y toma el poder económico, y precisamente lo que le ofreció a los hombres y mujeres desplazados por parte de la máquina no se lo pudo garantizar, y eso ha generado el gran conflicto que vive en el capitalismo. Y quizás si los ideólogos de la Revolución Francesa en la época lo hubiesen ofertado a los trabajadores la especialidad y la máquina que los trabajadores necesitaban para desarrollar sus respectivos países, la situación de nuestro continente fuera diferente. La burguesía le oferta empleo a los desempleados, pero la burguesía no tiene capacidad para garantizar empleo. Eso es lo que ha provocado que en estos países los gobiernos tengan que implementar políticas con empleos que no son empleos de calidad, como fruto precisamente de la ausencia de los instrumentos y la maquinaria para poder provocar el desarrollo que el país necesita. Sí, la burguesía, sí. En este caso, Montero, ha tenido un papel fundamental en el desarrollo social, político y económico. Ha sido todo un proceso largo de desarrollo, pero la burguesía también, a pesar de que se dice y se expresó de manera directa en el rechazo
a las máquinas que se iban implantando, que se iban desarrollando, porque al principio los trabajadores, los artesanos, los obreros, en ese momento inicial, pensaron que iban a quedar desempleados. Entonces, esa reacción en contra de las máquinas, luego se fue comprendiendo que no, que eso no iba a ser un desplazamiento así tan total y arbitrario. Por eso es que la burguesía se fue desarrollando y eso era inevitable, porque era un sistema, el capitalismo, que era superior al sistema feudal. Era necesario que hubiera ese tránsito de un sistema económico, político y social a otro. Y Europa lo vivió de manera clara, porque en Europa se dieron de manera nítida esos pasos de la sociedad, comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo. Es decir, aunque no se puede ver nunca los procesos de manera tan lineal, pero en Europa sí se manifestaron de manera clara y precisa todo ese proceso que se dio. Ahora, ¿qué sucedió en el plano de la burguesía? Que la burguesía era indetenible, porque era un proceso que se iba a dar de manera clara y que no podía retroceder. Había que desplazar alguna mano de obra, en este caso artesanal, que eran propios esos procesos del capitalismo. El capitalismo tiene esa capacidad de ir creando nuevas fuentes de trabajo también. Es decir, que el desarrollo de la fuerza productiva tan vertiginoso en cuanto a lo que fue el capitalismo tuvo un efecto claro en la clase trabajadora, pero eso fue modificándose y se fueron creando fuentes de empleos y de trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver claro cuando enfocamos ese problema es que el capitalismo es un sistema que era indetenible. ¿Por qué? Porque la clase más revolucionaria, más avanzada en esos siglos, siglo XVI, XVII, XVIII, era en la burguesía. Es decir, la burguesía fue la que se desarrolló a partir del comercio, porque los burgueses eran los que empezaron a desarrollarse como grandes comerciantes y a partir de ahí también lograron insertarse en lo que era la producción, es decir, la producción de bienes y servicios. Y más adelante fue que vino el capital financiero, es decir, el sistema bancario. Esas tres áreas de la sociedad capitalista se desarrollaron de manera clara y precisa en ese momento, porque eran los tiempos de la burguesía. Y tan solo en el caso, por ejemplo, que usted analiza de Francia, se fue dando ese proceso de manera clara y acelerado, hasta que también el proceso se dio a nivel intelectual, porque esa ilustración, ese enciclopedismo, ese proceso de adquisición de más conocimiento y de más preparación intelectual que hubo en Francia, creó la base intelectual y la base ideológica para que se pudiera tomar el poder. Ya lo que faltaba en Francia era tomar el poder político. Entonces ese poder político se tenía que tomar a fuego y sangre, y por eso se desató la Revolución Francesa de 1789. Es decir, con ese proceso que se dio, la burguesía francesa toma el poder y desplaza a ese sector que era una reminiscencia de la monarquía que había existido anteriormente. Es decir, era un proceso necesario. Ahora la burguesía, a partir de ahí, empieza todo un proceso también de afianzamiento a nivel europeo, es decir, a nivel de toda Europa. Y por eso es que luego, más adelante, siglos después, 1 o 2 siglos después, vemos cómo esa burguesía ya
tiene un desarrollo tan grande que se ha apoderado de grandes reservas de productos, grandes reservas naturales de los países, y tiene un poder económico a nivel mundial y a nivel de las naciones que dominan prácticamente todas las áreas de producción, de comercio, financiera. Es un proceso que se ha dado. Aquí en República Dominicana, la burguesía nuestra es la parte de atrás de la burguesía europea. Y digo que es la parte de atrás de la burguesía europea porque precisamente en lugar de introducir nuevas maquinarias, nuevas empresas, nuevas industrias, nosotros lo que hemos hecho aquí en la República Dominicana, lo hemos dedicado a una economía de servicio. Hemos roto o hemos cerrado la puerta a lo que es la introducción de nuevas máquinas con el propósito de producir, por ejemplo, lo que se produce en Estados Unidos. Yo tengo un sobrino que vino de Estados Unidos y precisamente él estudió. Y le dije, ¿dónde tú trabajas, mi sobrino? Yo trabajo en una compañía con un señor, me dijo el nombre del señor, y ahí lo que nosotros hacemos es software. Entonces, aquí, si hacemos un análisis concienzudo, aquí hemos articulado, por ejemplo, una economía de servicio y precisamente no hemos introducido nueva maquinaria ni nueva tecnología y precisamente eso es lo que ha provocado que precisamente la República Dominicana esté gateando. Y las entidades que de una u otra forma deben contribuir al desarrollo de dinamizar la economía como grupo de presión no lo están haciendo. Por ejemplo, yo estuve leyendo un reporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibió la donación de una maquinaria muy moderna. Y sin embargo, mucha de esa maquinaria la están utilizando, pero hay otras de las maquinarias que no la han podido usar porque precisamente requiere de los fondos del gobierno para poder utilizarse. Entonces, si esa maquinaria se pone a toda capacidad, se prepara la tecnología, esa tecnología va a la calle y el sector empresarial puede precisamente invertir en áreas muy específicas y muy especializadas con el propósito de crear los empleos que nosotros necesitamos, porque actualmente los empleos que estamos utilizando son empleo de servicio, zona franca, turismo. Pero precisamente cuando tú estudias la zona franca y estudias el turismo, hay un alto porcentaje de esos dueños de zona franca que no son de aquí, que son extranjeras, que ensamblan aquí en la República Dominicana cuando debe ser la República Dominicana quien ensamble. Y si tú haces un análisis concienzudo, Cabrera, te das cuenta que cuando analizamos las 4 etapas de la revolución industrial, hubo una época de gobierno que fue cuando se automatiza el sector público aquí en la República Dominicana, cumpliendo con el mandato de uno de esos pasos de la revolución industrial, que es el uso de la computadora y la automatización de todo el sistema público. Entonces, es importante que los gobiernos que sucedan, los gobiernos anteriores, hagan acciones y desarrollen actividades mucho más diferentes a las anteriores con el propósito de ver si el país sale al desarrollo. El capitalismo internacional impone a los países una serie de aspectos que nosotros debemos analizar, porque el caso, por ejemplo, de la nación dominicana, nosotros somos exportadores de materias primas, es decir, los países latinoamericanos y caribeños hemos sido escogidos como países para exportar materias primas fundamentalmente. Bueno, pero escúchame que te interrumpa, pero en realidad entonces necesitamos una mano amiga que se ponga y se apriete bien los pantalones con el propósito de que nosotros no seamos única y exclusivamente el patio de otros países. Es lo que yo le decía a varios expertos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando se analizaba la economía. Entonces yo le decía, pero el neoliberalismo se penetró aquí en la República Dominicana, pero no hay grupo de presión que permita que el neoliberalismo aplicarle reglas claras al neoliberalismo cuando penetra aquí a la República Dominicana. No hay una forma de que el sector profesional de las universidades o entidades críticas ejerzan presión o convenzan al empresariado sobre la necesidad de que no debemos de ser el patio de los países desarrollados. El caso que se da es preciso y necesario que lo aclaremos.
El problema que sucede es que nosotros nos imponen determinadas acciones económicas que como país dependiente tenemos que aceptarlo y no aceptarlo, sino tratar de implementar una serie de políticas económicas, aunque perjudique al pueblo. Ese fue el caso, por ejemplo, en esta etapa que hubo de 1996 al 2000, que le tocó dirigir a Leonel Fernández, al doctor Leonel Fernández, el poder, es decir, que era presidente. En ese caso se le impuso y tenía que hacerlo porque era la época de eso, del neoliberalismo, y tenía que vender todas las empresas heredadas de la época de Trujillo. Es decir, las 32 empresas que se habían estatizado y que pertenecían a Trujillo y sus allegados, tuvo Leonel que entregarla al sector privado, porque eso fue lo que le impuso ese neoliberalismo. Y mucha política económica que se están aplicando actualmente en el país a través de lo que son ese fideicomiso, esa alianza público-privada, todo ese proceso que se está dando, que se está ocultando esas privatizaciones, es un proceso impuesto por el capital internacional que nos dice que el neoliberalismo todavía está vigente. Porque el neoliberalismo, ¿qué es lo que plantea? Plantea las privatizaciones. Señala que hay que entregar toda esa empresa del Estado al sector privado, porque es minimizar el Estado, hacerlo lo más mínimo posible. Pero Cabrera, ¿y qué se necesita para que eso no sea así? No existe la posibilidad de que los sectores de poder nuestros, los sectores los que dirigen y manejan la economía nuestra, como los Bonetti, los Vicini, los Pellerano y todos esos grupos económicos que han primado históricamente sobre la sociedad dominicana, se reúnen y le establezca al capital internacional regla clara para nosotros crear y buscar la maquinaria que nosotros necesitamos para el desarrollo? Eso es porque hablando la gente es imposible, pero hablando de que la gente entiende. Dígame por qué podría ser imposible. No, eso no es posible, porque es que esa oligarquía que nos gobierna, ese sector burgués que está en el poder y que está dirigiendo el país, ellos no les interesa ese proceso de desarrollo en esa vertiente, sino lo que están interesados, porque son rentistas. Lo de ellos es la ganancia. La ganancia. Es decir, no, si se ve claro, no invierten incluso en tecnología. Es decir, las empresas no tratan de modernizarse y actualizarse y tener un proceso claro de insertarse en lo que es la economía mundial, creando otros nuevos mecanismos de producción que no sea la zona franca, que no sean los servicios en cuanto a también a la remesa, al turismo. Es decir, ellos lo que ven es la ganancia, no el proceso de ver el futuro, que está en aplicar nuevas tecnologías a la producción y crear elementos de futuro. Lo que está es encerrado en que están ganando y que este gobierno y el gobierno pasado y el que venga lo están favoreciendo. Entonces, ¿reunirse para qué? Es decir, reunirse para trazar líneas de desarrollo enfocado en la época actual, en la época de las nuevas tecnologías, de la informática. Y eso se da porque el pueblo, el país, también no hay organizaciones políticas que defiendan esa línea de desarrollo. No hay tampoco organizaciones populares, sociales, que en las calles y protesten cuando se aplican medidas que van en contra de la población. Es decir, nosotros estamos ahora en la etapa que vivimos, en una etapa de reflujo, de desmovilización de las fuerzas vivas, como se le dice a mucha gente, que no son fuerzas vivas nada, son fuerzas que impulsan el desarrollo, son fuerzas que siempre están permanentemente pendientes para que no se haga lo que se está haciendo
ahora, que es que se está fundamentando la economía en esos servicios, y que esa oligarquía que nos gobierna y que dirige el país es una oligarquía rentista, esa no es una burguesía que tenga una mente amplia de desarrollo, de ver otro tipo de inversión en cuanto a la nueva tecnología, a crear nuevos productos, a insertárnoslo en lo que es el mercado mundial de manera directa con producción que sea de alta tecnología. Eso no se está haciendo. Entonces, al faltar eso, ellos no les interesa tampoco. Es decir, es que no hay interés. Y la población está maniatada porque recuérdese, Montero, que estamos en la época de la posmodernidad, donde la mente de la gente lo que está es en el consumo. La gente lo que quiere consumir, la gente lo que está en el individualismo, cada cual resolviendo sus problemas. Entonces, cuando en la época de la posmodernidad, en la época del neoliberalismo, se presentan todas esas situaciones que nosotros en otra época, en décadas pasadas, no se veían, porque hay otra mentalidad. La población dominicana ha sido manejada para que acepte todo lo que le llevan como una receta. Entonces, la burguesía que nosotros tenemos, esa oligarquía gobernante, no está interesada en hacer del país un país que se desarrolle en base a los avances de la ciencia moderna. Es posible que la generación nuestra no vea el desarrollo del país, el desarrollo de nuevos instrumentos de trabajo. Y entonces me convenzo una vez más que los análisis que hace Jesús Linares, son análisis que están dentro del marco de lo correcto. Una vez más me convenzo que esos análisis radicales que hace Jesús Linares tiene su verdad. Manuel Linares, sí. El economista Manuel Linares, de la UAS. Que le dicen Chu. Entonces me convenzo porque esos análisis de él tan radicales. Pero quizá los hijos de los empresarios nuestros, y quizá uno no llegue a ver eso, encauzarán este país hacia la vía del desarrollo, con la instrumentación de nueva maquinaria y nuevos equipos. El Central Romana, situado a Romana, frente al estadio Fra Micheli, hay una máquina que precisamente corresponde a la máquina de vapor, una máquina de vapor que era alimentada por leña, y está justamente frente a frente al estadio de Fra Micheli de la ciudad de La Romana. Quiere decir que el Central Romana llegó aquí en 1937 y llegaron con equipos modernos, ¿verdad? Y precisamente los Vicini, que también son productores de caña, tienen equipos que creo que no son más modernos que los equipos del Central Romana. Entonces, eso es el ejemplo que nosotros podemos señalar. Y lo que trajo Leonel aquí a la República Dominicana, lo que hizo Leonel aquí en República Dominicana debió someterse a un estudio sobre una profunda inversión del capital o de la entrega de esa empresa al sector privado, con condiciones de que fuera 50% la explotación de estas empresas y que el 50% fuera para ellos y 50% fuera para el Estado Nacional. Sin embargo, Leonel Fernández entregó todas las empresas, ¿sí?, porque primaba en ese momento el neoliberalismo, pero él pudo precisamente, antes de tomar esa medida, él pudo reunirse con el sector empresarial y establecer reglas claras: 50 para ustedes, vamos a incentivar los 50 para ustedes y 50 para nosotros. Eso iba a garantizar que nosotros pudiéramos tener una gran cantidad de trabajadores. Cuando usted va a San Luis Guerra, en la mañana, a las 7 de la mañana, usted ve docenas y docenas de jóvenes y adultos mayores que pasan 40 y 50 años. Cuando tú haces estudios, muchos de esos jóvenes que hoy son adultos mayores trabajaban en los ingenios del Estado, sin embargo están pululando y no tienen que hacer. Qué lamentable el destino de la República Dominicana, ¿eh? Sí, bueno, Luis, ya se ha cumplido su presentación aquí, que ha sido muy grata para mí. He aprendido mucho con usted y sobre la marcha seguiré fortaleciéndome. Cada vez que escucho los encuentros, la participación,
sirve para alimentarme en cuanto a la referencia teórica, y es muy importante la invitación que usted me formula, porque esto yo lo voy a multiplicar. Lo multiplico y próximamente a usted lo vamos a invitar al programa de Luisiana, que es los sábados. Sí. El programa de Luisa es los sábados de 7 a 8. Ya usted estuvo en el Bar de los Albarazos, que es un programa de entrevistas y de humor, que dirige Jaime Condes, y Una Voz de Oro y varios dirigentes más. Y el de los sábados de Luisiana, que es de 7 a 8. Sí, ya usted sabe, Luis, estoy muy complacido de ese apoyo que usted me ha dado el día de hoy. Gracias por invitarme. Sí, bueno, entonces será hasta el próximo lunes con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y nos veremos el próximo lunes.